Saludos hermanos y amigos. Gracias al Señor nos volvemos a encontrar en esta oportunidad. Gracias al Señor por este nuevo tiempo en el cual estamos en mitad de la semana. Gracias al Señor por eso. Y estamos en una semana muy especial. Estamos en la Semana Mayor, la semana de la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mucha importancia tiene esta semana. Es celebración, es recordación, pero mucha importancia tiene esta semana. Quizás podemos pensar que, ¿cuántas cosas ocurrieron en esos días? Después de la entrada de Jesús el domingo a Jerusalén, llamada entrada triunfal, esa entrada de aclamación. Pero ¿cuántas cosas ocurrieron durante la semana? Hay varias. Algunas relacionadas directamente con Jesús, otras con los que le rodearon. Pero yo pienso, ¿cuál sería el evento más trascendental, más fuerte que pesara sobre Jesús en esa semana? Pudiéramos pensar que fue el juicio delante de Pilato, el gobernador, que fue un proceso muy rápido, muy anormal, ese juicio ante Pilato. Y pudiéramos pensar que fue el momento de ser crucificado, de ser horadado allí, sus manos, sus pies, de ser elevado en aquella cruz. Ese tiempo de estar allí expuesto delante de todo, sufriendo. Pero aunque esos son hechos tremendos en la vida del Señor, yo creo que hay uno que es el más trascendental. Y fue antes, fue la noche antes, cuando con sus discípulos, después de haber cenado, después de haber estado allí celebrando la Pascua, como dice la Escritura, después de haber cantado el himno, se dirigieron al huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní quedaba muy cerca de Jerusalén. Se bajaba al valle del Cedrón y se volvía a subir. Ahí está el Monte de los Olivos. Al empezar el Monte de los Olivos, no muy arriba, ahí estaba el huerto de Getsemaní. Era un sitio muy frecuentado por Jesús y sus discípulos, conocido de ellos, y allí fue el Señor. Y allí se libró la batalla principal en la persona del Señor por esos acontecimientos de esos días. Quiero leerles aquí, en esta oportunidad en Mateo, porque la narración está en los 4 evangelios, pero quiero leer en Mateo 26, desde el verso 36. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, es decir, a Juan y a Santiago, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y les dijo: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre
es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aquí está la narración, hermanos, aquí están los hechos de ese lugar y esa noche memorable. Y es algo que nosotros tenemos que mirar desde varias ópticas, pero sobre todo desde la óptica de Dios. Nosotros, muchos cristianos, cuando piensan en Jesús, piensan Jesús es Dios, era Dios. Jesús todo lo puede. Jesús podía hacer esto, aquello. No hay ninguna dificultad con Jesús. Pero muchas veces una parte de los cristianos se olvidan del hecho de que Jesús no solamente era Dios y es Dios, sino que es hombre. Jesús es hombre. Como dijo, señaló algunos años más tarde el credo niceno de la iglesia. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No 50% y 50%, 100% Dios, 100% hombre. Un hombre como nosotros, una persona como nosotros, con la diferencia de que no había pecado en él. Entonces hay que abordar todo esto desde esa óptica. Y Jesús, él estaba necesitado en ese momento de apoyo emocional. Él necesitaba apoyo emocional. Dejó allí aquellos 8, trajo a estos 3 que eran los más íntimos. Estos 3, Pedro, Santiago y Juan, habían estado con él allí en el monte cuando la transfiguración. Estos 3 habían estado en la habitación con él en la casa de Jairo cuando él resucitó a la hija de Jairo. Y ahora estos 3 están allí cerca de él. Él necesita su compañía. Muchas veces no nos damos cuenta que las personas necesitan compañía. Nosotros necesitamos, en medio de las pruebas, las tristezas, las tribulaciones, necesitamos compañía. Quizás ni siquiera que nos digan algo, pero esa compañía al lado de nosotros. Un abrazo, un reposar el hombro. Y entonces Jesús está necesitado de la compañía de ellos. Y le dice, quedaos aquí y velad. Velad. Le está pidiendo que velen, pero ¿saben qué significa? La palabra que Jesús le está diciendo, ayúdenme. Ayúdenme en oración. Yo voy para allá, él se apartó. Ayúdenme en oración. Dicen algunos comentaristas que muy probablemente los discípulos podían oír la oración de Jesús. No lo sabemos. Pero sí le estaba pidiendo que le ayudaran orando por él. ¿Cuántas veces Pablo pidió que oraran por él? ¿Cuántos hombres de Dios piden que oren por ellos? Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos orar por los líderes. Entonces Jesús está pidiendo que le ayuden en oración. Ahora, hermanos, hay que destacar una cosa. Miren, Jesús no tenía miedo a morir. No era el hecho que fuera a morir. Él no tenía miedo a morir porque además él sabía el final de todo esto. Sabía que sí, que iba a morir, pero sabía que iba a resucitar. Sabía que había una victoria. Sabía que había un triunfo. Y entonces él no sentía ese temor por morir. Pero había 2 cosas que pesaban sobre Jesús. 2 cosas. Cosas muy fuertes, muy fuertes. La primera de ellas es que Jesús sabía que en ese momento él iba a llevar el pecado de todo el mundo sobre sí mismo. El pecado de la humanidad. El pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de todos, desde el principio, desde la primera generación y hasta lo último, el pecado de todos. Ahora imagínense usted, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el pecado de toda la humanidad y el pecado de todos los que hemos creído, de los que van a creer? ¿Cuánto pesa eso? ¿Cuánto significa eso?
nosotros los cristianos muchas veces nos horrorizamos, nos alarmamos cuando oímos hablar o leemos acerca de ciertos pecados que se cometen, que personas han cometido. Barbaridades, cosas que hasta veces nos llenan de tristeza y nos hacen llorar. A nosotros, seres humanos. ¿Cuánto más a Jesús? El pecado de todo. Dice la palabra de Dios que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Pecamos. Aún los cristianos, los que hemos recibido a Cristo, que nos gozamos en el Señor y nos gozamos en su palabra, aún nosotros pecamos, no porque seamos esclavos del pecado, no porque el pecado nos guste o sintamos satisfacción por él. Pecamos ¿por qué? Por nuestra flaqueza, por nuestra debilidad, por nuestro descuido. Pero sí pecamos. Y pecamos ya sea por comisión haciendo algo, pecamos por olvido, por omisión, y pecamos, aún se habla en el Antiguo Testamento de pecado de ignorancia. Entonces pecamos. ¿Cuánto pecado? ¿Cuánto ha pecado una persona de 100 años de edad, de 50 años de edad? Si se pecara una sola vez al día. Y no es una sola vez al día. Entonces, ese peso del pecado, eso era lo que significaba el gran dolor de Jesús y el gran sufrimiento en ese momento. En ese momento el Señor, Dios el Padre, descargaría sobre él su ira, la ira que descarga sobre los impíos, sobre los que no se arrepienten, descargaría su ira sobre su Hijo. Esa misma ira que tú y yo y cada uno que ha creído en Cristo no tendrá que recibir. Eso era el sufrimiento de Jesús. Pero además había otro aspecto en el sufrimiento de Jesús. Y ese otro aspecto es que Jesús sería olvidado temporalmente del Padre, separado del Padre. Habría un rechazo del Padre. Jesús, una persona santa, perfecta, única, que vino a cumplir esta misión aquí en esta tierra, que vino con esa disposición, ahora, por un breve tiempo, estaría separado de Dios el Padre. Y ahí es donde radica el peso del dolor y el sufrimiento de Jesús. Y Jesús dice allí que pase de mí esta copa. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Bueno, la copa en la Biblia simboliza dos cosas. Simboliza por un lado bendición. Muchas veces se habla de la bendición y se menciona copas. Como dijo David en el Salmo 23, mi copa está rebosando. Pero otras veces simboliza juicio. Y ahí vemos las 7 copas que serán derramadas allí que describe el libro de Apocalipsis en los últimos días. 7 copas de la ira de Dios. Así que la copa a veces es bendición, otras veces juicio. Pero en este caso, cuando Jesús dice, si es posible, pase de mí esta copa, está hablando de juicio. Es el juicio de Dios sobre el pecado. Y es el juicio de Dios que iba a hacer recaer sobre la persona de su Hijo, de su amado Hijo. Ahora, queridos hermanos, hay un gran triunfo de Jesús en Getsemaní. Ahí está el triunfo. Ahí está el triunfo. Y el triunfo en Jesús radica cuando Él dice, no lo que yo quiera, sino lo que tú. No lo que yo quiera. Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero ahora dice, no lo que yo quiera, sino lo que tú. Es decir, hay una sumisión.
un sometimiento del Hijo al Padre, un sometimiento del hombre Cristo Jesús, el Hijo del hombre, a Dios el Padre. Y esto, por supuesto, constituye la gran victoria, una rendición total. Eso necesitamos los cristianos. Cada hombre, cada mujer creyente necesita sumisión a su Dios, sumisión a su Salvador, sumisión a su Padre Celestial. Es lo más difícil de un ser humano y aún a los creyentes les cuesta trabajo someternos al Señor. Podemos ser cristianos, creyentes, activos, participar, estar siempre en la primera fila, pero eso de someterse a Dios es posible, claro que es posible, está al alcance de nosotros por la gracia de Cristo, pero es difícil, no es fácil. Hay que tener determinación, hay que pedir la ayuda del Señor y se hará realidad en ti y en mí. Ahora miren, el hombre Cristo Jesús triunfó en el Getsemaní. Ya cuando él salió de Getsemaní, ya él iba en espíritu de victoria. Sí sufría, sí estaba ahí delante, toda esa copa, pero él había vencido en esa lucha que dice la Escritura, que sudaba gotas de sangre. Ahora, ¿sabe quiénes fracasaron? Fracasaron los discípulos, porque los discípulos se durmieron y esos tres más cercanos, Jesús les había pedido que lo ayudaran, que oraran por él. Y cuando Jesús regresa la primera vez, parece que había transcurrido 1 hora desde que Jesús se fue a que Jesús vuelve a ellos y le dice: Pedro, ¿no habéis podido velar 1 hora? 1 hora. Entonces Jesús regresó y después volvió hasta que regresó y volvió por tercera vez. Hermanos, los discípulos le fallaron al Señor. Jesús le pidió que velaran por él, que oraran por él. No lo hicieron. Pero después Jesús les dice, les vuelve a hablar que velen, que oren, para que no entren en tentación. La tentación está delante siempre. Ellos iban a tener la tentación en poco tiempo, en pocas horas, iban a tener la tentación de dejar al Señor solo y de negar al Señor, de huir, de cambiar todo el derrotero que habían vivido durante 3 años. Y el Señor enfrentar esta situación sin ninguna compañía. Ahora bien, esto es algo muy importante, muy importante. Necesitamos orar. Dice que el espíritu está dispuesto, dijo Jesús, pero la carne es débil. Tu carne, mi carne, la carne de cada cristiano es débil. Eso significa que yo no puedo confiar en mí mismo. Tengo que confiar en el Señor. Y entonces, hermanos, cuando usted está teniendo tiempo de oración con el Señor, cuando usted busca de Dios, cuando usted se fortalece en las Escrituras, en la oración, viene la tentación, viene por supuesto. Ella no se va de viaje, la tentación está al doblar de la esquina, pero usted está preparado y usted puede rechazar la tentación. Ustedes admiran, yo también, a David, al rey David, al compositor de la mayoría de los salmos, a ese dulce cantor de Israel. Ustedes lo admiran y yo también. El Señor dijo de él: he hallado en David un varón conforme a mi corazón. ¡Qué palabra de Dios! Analizamos la vida de David, una vida excelente, excelente. Pero hay una situación, una mancha en la vida de David. Y fue aquella vez que David, que debió haberse ido a la guerra con su pueblo, se quedó en el palacio. Aquella vez que él paseando vio a aquella mujer que se bañaba y la codició y mandó a buscarla y supo que era una mujer casada, Betsabé, y de todas maneras quiso
tener relaciones con ella. Fue terrible lo que hizo David. Y otras cosas más. Fue terrible lo que hizo David. Ahora, ¿por qué sucedió eso en la vida de David? Sucedió porque en ese momento de su vida, David no estaba en comunión con el Señor. En ese momento de su vida, David no estaba buscando a Dios y orando debidamente. No digo yo el momento ese, sino en todos esos días. David no estaba en victoria. Y cuando vino la tentación, David cedió a la tentación. Si la tentación esa misma hubiera venido a un David fuerte, a un David unido a su Dios, David no cae en el pecado. Entonces ahí está la importancia de que nosotros oremos. La importancia de orar. Necesitamos la ayuda de Dios. Ustedes y yo necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos, hermanos, la protección de Dios, la provisión de Dios. La necesitamos. Necesitamos. Y Dios quiere dárnosla. Dios está dispuesto a acompañarnos, a ayudarnos. Pero una cosa, Dios quiere que oremos. Dios quiere que oremos. Dios nos pide que oremos. Y nos pide que oremos no solamente por nosotros mismos, no solamente orar por mí o por mi esposa, por mis hijos, orar por la familia. Sí, hay que hacerlo, pero nos pide que oremos y oremos por muchos y oremos por otros. Dios quiere que oremos, hermanos. Entonces, debemos pensar, bueno, ¿estamos orando nosotros realmente por la iglesia? ¿Estás orando tú por tu iglesia? A los hermanos de esta iglesia cristiana Cypress, estamos orando por la iglesia con carga. ¿Lo hacemos? ¿Estás orando tú por tu iglesia? ¿Estás orando por otras iglesias? ¿Estamos orando nosotros por los misioneros que están en los campos, en África, en Asia, en el centro de Asia, allá por Indonesia, por ejemplo, en China, en América del Sur, en distintas partes? Estamos orando por los misioneros. Conocemos algunos de ellos. Hemos dado los nombres de algunos de ellos. Estamos orando nosotros por los pastores. Hoy estaba mirando un video, un pequeño video que llegó a mi teléfono y era triste. ¿Cuántos pastores se han suicidado en Brasil y en otras partes? Por la depresión, por la carga, por muchas cosas que vienen a su vida. Uno de esos pastores dejó una locución, dejó grabado algo que contaba acerca de todos sus problemas y todas sus tristezas y dolores. Eso no justifica, no lo estamos justificando, pero oramos por los pastores. Los pastores somos personas de carne y hueso. Tenemos las mismas luchas, los mismos problemas. No somos superhéroes, no somos semidioses. Somos seres humanos llamados por Dios para esta tarea. Oramos por los pastores. Oramos por todas estas personas que ahora en medio de esta crisis que estamos atravesando alrededor del mundo, alrededor de nuestro barrio, de nuestra población, de nuestro estado, de nuestro país. Oramos nosotros por estas vidas que no conocen a Cristo y están totalmente desplomados. Tú tienes a Cristo y yo también. Y frente a este problema nos apoyamos en el Señor, descansamos en el Señor. Pero ¿y esas vidas? ¿Estamos orando por ellos? Hermano, es una necesidad nuestra oración. El Señor le dijo, ¿no pudiste velar ni una hora, Pedro? ¿Cuántos cristianos oran una hora al día? ¿Cuántos cristianos? ¿Cuántos media hora? ¿Cuántos más? Es tiempo con el Señor, no es una pérdida. Menos televisión, más oración. Menos juegos, más oración. Más búsqueda de Dios. Eso es lo que necesitamos. Por eso Dios está sacudiendo al mundo. Está sacudiendo al mundo. Pero también está sacudiendo a la iglesia. Está sacudiendo la hora. Y es necesario que tú te despiertes. Que tú te avives.
que tú mires a donde tienes que mirar, igual que yo y cada uno de los que nos llamamos cristianos. Hace falta, hermanos. Oh sí, Señor. Así que la oración nos ayudará a tener vidas de poder. La oración nos ayudará también al adelantamiento de la obra de Dios aquí sobre la tierra. Que avance, que prospere. Que Dios permita que estas palabras lleguen a tu corazón. Que no sea un momento de ver un video, que llegue a tu corazón. Y como está escrito, que la palabra de Dios no vuelva vacía, que no vuelva vacía en ti. Que tú respondas a lo que Dios quiere de ti. Y en esta hora, si hay alguna vida que está mirando este video, este tiempo, esta meditación, y no ha entregado su corazón a Cristo, y no tiene una experiencia de salvación, estás a tiempo. Dios te ama. Entrégale tu vida a Cristo. Ríndete a Él. Recíbelo como tu Salvador personal. Comienza a leer la palabra de Dios y camina como Dios te indica. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, alabamos tu nombre. Te adoramos a ti, te bendecimos, te exaltamos. Te damos gracias porque podemos decir Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Señor, por esa entrega, por esa lucha allí en el huerto de Getsemaní, por esa victoria. Gracias por esa victoria frente a Pilato, frente a Herodes, frente a los enemigos. Gracias por esa victoria allí de la cruz. Gracias que allí aún nuestro Señor pudo derramar misericordia, pudo decir perdónalo porque no saben lo que hacen. Pudo decirle a aquel ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias, Señor, por todas esas 6 horas de triunfo y victoria allí clavado en la cruz. Y gracias, Señor, porque tú te levantaste de los muertos, de la sepultura. Gracias. Ayuda a nuestras vidas, bendícenos, guíanos en lo que resta de esta semana. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.